inspirarnos en todo lo que hacemos actualmente, en la forma en la que están las cámaras. Buenos días, maestra. Hola, buenos días, tardes. Una disculpa, no sé qué anda pasando con el internet el día de hoy. Pero bueno, esperemos no tener problemas ahorita. Dejen que lleguen todos. Súper, súper. Ok, es viernes. Les voy a pedir que traigan ahí la pintura. No, se fue. ¿Regresé? Ya no sé. Ah, regresé, genial. Hola. ¿Sí se escucha, verdad? Sí, sí se escucha bien. Ah, ok, pensé que me había ido. Ya iba a traer. Que se traigan la pintura que hicieron de los egipcios. Vamos a verla un poquito antes de empezar ahora sí con la clase de Grecia. En lo que llegan todos, vayan por su tarea. Listo. Quien la tenga por ahí, prenda su cámara y ya para empezar la clase. Y una disculpa de nuevo. A ver, Rociel. Los demás ya andan por aquí. Si quieres, esperamos tantito para que te escuchen los demás. Si quieren, prendan la cámara nada más en estos 10 minutitos y ya, si quieren, después la apagan. Súper. Ok, ahí los demás los esperamos. Mientras, a ver, empezamos con Ociel. Muéstranos tu pintura que hiciste y cuéntanos por qué por qué usaste esa composición, colores, etcétera. A ver, venga. Pues lo agarré esta porque fue la que usted comentó y se me quedó mucho. Usted decía que era como un cómic. Entonces, los colores, el dorado, porque usted también nos comentó que había esculturas incluso pintadas como en oro. Y no sé si alcanza a apreciar, pero brilla, trae como diamantina. Entonces, pues esa es una referencia al oro que se ponía en las esculturas. Eh, y los colores, pues eran como los más típicos de Egipto, que usted nos comentó, el rojo, era un color que se usaba mucho. Pues eso, no sé qué más le comento. Súper. No, con eso está bien. Muchas gracias, Ociel. A ver quién tiene por ahí también su obra.
Nadie. Yo, A ver, Alberto. Ay, qué padre. Cuéntanos. pues yo, ya que nos dijo que investigáramos una pintura egipcia, y esta fue la que más me llamó la atención. ¿Y qué Y representa? es que no la verdad no me acuerdo, pero algo tiene que ver el ojo. O sea, se supone que esto algo tiene que ver, y estos son los guardianes. Bueno, este es un guardián, me faltó más difícil. Espero que tus compañeros te hayan escuchado. Es que como que se me fue la señal y no te escuché. Sí te escuché, compañero. Súper. Gracias. ¿Se me fue o qué? No, creo que me fui yo más bien. Te quedó muy padre. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. A ver, ¿quién más? A ver, Francisco, ¿qué andas por ahí? Deja agarrar la... Ok. Bueno, mientras ahí, Brandon, la tienes por... Ah, ya llegó Francisco. A ver, veámosle a Francisco. Pues yo hice esta. No sé si se vea. Sí. Creo que representa la sexualidad en el antiguo Egipto. Nomás que se me pasó, atrás deberían de ir como unas mujeres dibujadas, así igual en la misma forma. Y pues, nomás. Ok. A ver, pon de nuevo tu pintura. Oh, ¿me fui o se fue? No sé. Ay. Hola, hola. Ok, creo que se fue él. A ver, Brandon, ¿tienes por ahí tu obra? ¿Me puedes dar un poquito muestra? Sí, está bien. Ok. A ver, ¿alguna de las chicas por ahí que nos enseñe, Jennifer o Marifer, Diana? Si andan por aquí. Ok, creo que no. Maestra, ¿va a valer esto para nuestra calificación o algo así? Esas se las conté, fue parte de la, Ok. de la No, yo calificación de decía la... ahorita porque yo la tiré. Ajá. Ok. Después dije, no manches. Miss, yo tampoco no la encuentro, pero Ok. sí le mandé foto al portal y todo. Sí, no, de hecho ya están revisadas, nada más era como para comentar y complementar la actividad. Pero bueno, creo que ya, si ya no la tienen, bueno, ni modo. Vamos a empezar con la clase, ya que hemos tenido un poco de problemas el día de hoy. Vamos a empezar con la parte de los griegos. Si me trabo o se va algo, me dicen. A ver, esperen, pongo el compartir. Ok. Vamos a entrar el día de hoy con la civilización griega. El día de ayer estuvimos viendo estas civilizaciones, se les conoce como prehelénicas, que son las que le van a dar un antecedente a la gran civilización griega, que ha tenido mucha repercusión en todo lo que es el mundo occidental. ¿Por qué? Por muchas cosas que iremos viendo a lo largo de esta unidad. Mucha de la configuración de nuestras ciudades, de nuestros cánones de belleza, dejen aceptar a su compañera belleza. Listo. Cuestiones filosóficas, cuestiones políticas, están ligadas con esta civilización y tienen su antecedente en esta civilización. Casi, a partir de la civilización griega, no sé si ustedes han escuchado esta expresión de que la civilización occidental y la civilización oriental, ¿no? A partir de esta civilización griega se empieza a hacer esta como división del mundo, casi como si fueran dos, por las cuestiones políticas que sucedieron en las polis de esta civilización.
Entonces, pues es el precedente casi de cómo nosotros nos entendemos como occidentales. Y bueno, vamos a empezar situándonos geográficamente. Ayer vimos el antecedente con los micénicos, perdón, con los minoicos, que se situaban aquí en la isla de Creta. Vimos su palacio más importante, que fue el Palacio de Nosos, a cargo del rey Minos. Y por acá vimos la ciudad de Micenas, en la parte del Peloponeso, que es esta partecita. Entonces, estas dos ciudades, les digo que son el precedente para las que fueron las primeras polis griegas. A las ciudades en ese entonces se les nombraba como polis, ¿sale? Entonces, hubo varias polis o pequeñas ciudadcitas que conformaban toda esta civilización griega, pero cada una de ellas tenía como su propio gobierno. O sea, sí pertenecían todas a esta civilización griega, se unían a través del lenguaje, de la religión, de sus ideologías, pero cada una era como ciudades-estado independientes. ¿Cómo lo podría comparar? Imagínense la República Mexicana, pues están los 31 estados, ¿no? Pero cada uno de los 31 estados que conforman México, imagínense que fuera un pequeño paísito en sí mismo. Sí forman México como país, pero cada uno de los estaditos son independientes. Pues algo así sucedía aquí. Todos formaban una misma región, pero había estas ciudades, por ejemplo, Mileto, Efeso, Focea, Troya, Atenas, que van a ser estas ciudades independientes, las que más van a sobresalir y las que más van a tener importancia son la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. Atenas, por un lado, va a representar esta ciudad como cultural, donde se situaban los filósofos, donde las artes estaban como más en apogeo, y de pronto Esparta va a ser todo lo contrario. Va a ser una ciudad como bélica, en donde todo su poderío económico está dado como hacia la milicia, hacia el rollo militar, no tanto hacia lo cultural. Entonces, como que se tienen estos dos contrastes entre estas dos ciudades que son las más importantes, del lado de Atenas las artes y del lado de Esparta la guerra. Y en algún momento se van a enfrentar ellos, teniendo como resultado que ganó Esparta, obviamente porque eran más poderosos políticamente. Entonces, pues no entendemos a las ciudades griegas, a estas polis, como una región que compartía religiones, que compartía idiomas y que compartía tradiciones. Por tanto, se consideraban como una región, pero cada una de ellas de forma independiente, teniendo como resultado las más importantes, Atenas por un lado y Esparta por el otro. Ok. Geográficamente también notamos la cercanía con el mar Mediterráneo, con el mar Egeo. Entonces van a ser, como lo vimos con los minoicos, sociedades que están muy acostumbradas a la cuestión marítima y a la cuestión comercial. Entonces, continuamos. Etapas que hubo aquí. Las etapas que va a tener la civilización griega empieza, como ya lo vimos, desde el 1400 a.C. con la civilización minoica. Habíamos visto que mientras estaba la civilización minoica, en Mesopotamia estaban los asirios, y en Egipto estaban en el periodo intermedio, cuando se construyeron más o menos los hipogeos. Luego continuó la civilización micénica, que también la vimos el día de ayer, para entrar finalmente en el 800 más o menos antes de Cristo a la época oscura. En esta época oscura, lo más representativo es que se van a crear todas estas pequeñas ciudadcitas, estado, que van a ser las ciudades independientes conocidas como polis. Luego entramos a una época arcaica donde van a gobernar las tiranías. Después vamos a entrar a la época clásica, que se va a caracterizar por un periodo como de muchas guerras, donde se van a tener en encuentro las guerras médicas, que las vamos a nombrar a continuación. Y por último, la época helenística, donde ahí
como lo más importante fue todo este periodo de Alejandro Magno y su conquista de todas las tierras asiáticas. Ok. Creo que no traje... Ok, en el periodo oscuro, como ya lo vimos, lo más importante fue el nacimiento de las polis. ¿Por qué? Porque va a generar pues esta gran región de civilización griega, pero tiene pues su nacimiento aquí. Cada una, les digo, con su forma de gobierno muy específica para cada una de estas ciudadcitas. Se van a instaurar los primeros Juegos Olímpicos. Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque estos Juegos Olímpicos, que ahora los conocemos, creo que los cancelaron en el 2020, es donde todas estas ciudades, estas polis, van a hacer como un tratado de paz, donde dicen, ok, durante la época de los periodos de los Juegos Olímpicos, no nos vamos a pelear entre nosotros, va a ser una época de paz para celebrar esos Juegos, y de algún modo que entrara cada una de esas polis a participar en los Juegos les daba como una cohesión, tenían como un sentido de pertenencia a algo en común y que eran los Juegos. Entonces, por eso han sido tan importantes y tan importantes que hasta nuestra época trascienden los Juegos Olímpicos. También se va a desarrollar pues, la escritura griega, la cual es bien importante porque nos permitió, no sé si se acuerdan cuando lo vimos con los egipcios, con la piedra Rosetta, a partir de tener un alfabeto griego, se pudieron traducir el demótico y por último los jeroglíficos, ¿no? A partir de que nosotros conocíamos más, o sea, tenemos más conocimiento de lo que es la escritura griega. ¿Por qué? Porque se parece más a la nuestra, alfa, beta, gamma, delta. O sea, las letras pues tienen más pertenencia a lo que tenemos nosotros como lenguas latinas. Ok, y luego entramos a la época arcaica, donde se va a caracterizar por que se entró a un sistema de democracia. Creo que esto lo profundizo un poco más adelante. Pero bueno, se va a entrar a un sistema democrático. Habíamos visto, por ejemplo, con Egipto, con Mesopotamia, que su sistema político y de gobierno estaba dado a partir de que había reyes, ¿no? Se entendía el mundo a partir de un poder absoluto centrado en una sola persona. Entonces, ¿qué van a pasar aquí en esta época arcaica y por qué tiene tanta importancia que se va a crear esta palabrita, la democracia? Déjenme ver si tengo una imagen. No la tengo. Ok. Ok, lo continuamos así. Se va a entrar a un sistema de democracia. A ver, alguien que prenda su micrófono y me diga qué es la democracia. Nosotros en México vivimos en un sistema democrático, o se supone que es. A ver, alguien que prenda su micrófono y me describa qué es un sistema democrático. Pues es lo que define la soberanía, ¿no? Del pueblo. Ok. Los derechos. Exactamente. Ahí acabas de decir una palabra bien importante. El pueblo. ¿Por qué es tan importante esto? O sea, pasamos de un sistema de gobierno de reyes y de faraones, donde les digo, la figura más importante se centraba en una sola persona. Incluso en Egipto casi los consideraban dioses, ¿no? O sea, este intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces, ¿qué pasa aquí en la época arcaica con los griegos? Que a partir de que son una sociedad que se la pasa en una filosofía constante y pensando sobre el mundo, y etcétera, pues van a repensar los sistemas de gobierno. ¿Cómo tener un sistema más justo quizás, no? Entonces, se crea la democracia, que la democracia, como lo dijo su compañero, está centrado en que sea el pueblo quien tenga el poder, digámoslo, de poder elegir a sus gobernantes y de poder tener como cierta injerencia en los temas políticos de sus ciudades.
ya no solo se centraba el poder en una sola persona, en el rey o en el faraón, sino que el poder se va a dividir en ciertos grupos, pero que provienen ya de la población, del pueblo, ¿sale? Entonces esto es así un cambio total, porque pasamos de un sistema por una persona a que muchas personas o el pueblo tuviera voz y voto. Y ya no solo esta persona que era elegida por el linaje de sangre, sino que aquí en la democracia te vas ganando como tu sitio para poder participar de los poderes políticos. Eso es lo más importante durante la época arcaica. Entonces, durante el periodo oscuro fue la creación de las polis. Durante la época arcaica, lo más importante es la creación de la democracia. Y luego entramos a la época clásica, que se va a caracterizar por las guerras médicas, que son ahí unas guerras que tuvieron con los persas por conquista de territorio. Y después las guerras del Peloponeso, que va a ser unas guerras ahí entre Atenas y Esparta. Entonces fue un periodo pues, bastante delicioso. Y por último, entramos al periodo helenístico. Aquí lo más importante va a ser que Alejandro Magno, que procedía de esta ciudadcita de Macedonia, va a conquistar muchísimos territorios, va a haber ahí una expansión total de la civilización griega. No solo se queda en la parte de Europa, sino que va a conquistar toda la parte de Asia y toda la parte de Egipto. Aquí, que hayan conquistado Egipto fue así como el broche de oro, porque Egipto tenía mucho dinero, era muy rico en cuanto a todo, en cuanto a cultura, en cuanto a metales, en cuanto a productos, etcétera. Ya vimos que pues, Egipto era una civilización enorme. Entonces, que la haya absorbido Grecia, pues se lleva que todo ese poder económico que tenía Egipto se va automáticamente hacia Grecia y pues los impulsa totalmente en cuestión económica. Vamos a ver rápido, me regreso al mapa rápidamente. Entonces, empezamos que aquí era la parte de las conquistas en el periodo clásico, ¿no? Eran las polis, lo que pertenecía. Pero aquí con Macedonia, en el periodo helenístico, a partir de Alejandro Magno, empieza a conquistar todo lo que es Asia Menor, que aquí ya no se ve en el plano, y la parte de Egipto. Entonces hubo un punto en el que Grecia ocupó los 3 continentes, tanto Europa como Asia, como la parte africana. Y pues eso era así como, o sea, si tienes todos esos territorios, pues en realidad eres el rey del mundo conocido en ese entonces, ¿no? Entonces, por eso los griegos llegaron a ser tan importantes, porque conquistaron todas las civilizaciones que ya habíamos conocido. Le ganaron a los persas, lo cual eso que le hayan ganado a los persas, pues fue automáticamente entrar a todo Asia. ¿Qué nos trae con eso? Les he dicho, aparte del comercio, la guerra, aunque suene mal, sí destruye, pero también absorbes a otras culturas y absorbes todos sus conocimientos. Entonces, de pronto Grecia se trajo los conocimientos de Egipto y se trajo todos los conocimientos de estas civilizaciones asiáticas de Mesopotamia, en este caso los persas, y pues bueno, fue una civilización bastante importante. Como resumen, entonces, época oscura, nacen las polis. Época arcaica, se genera la democracia. Época clásica se caracteriza por las guerras estas, las médicas y las del Peloponeso. Y por último, la época helenística, por todo este crecimiento que tuvo a partir de Alejandro Magno, que conquistó todos los territorios de Asia y la parte de Egipto. Con eso, a muy grandes rasgos, entendemos el crecimiento que tuvo esta civilización. ¿Dudas hasta ahí en cuanto a los periodos vistos de grosso modo? ¿Me están siguiendo o ya se durmieron? No, maestra, todo bien. Ok, venga.
Vamos a entrar a la parte de la religión. Para mí, esta parte de los dioses griegos me encanta. Es de las cuestiones que más me gusta. ¿Por qué? Porque todos los mitos, toda la mitología griega se va a rehusar tanto en la parte de pintura como en la parte de escultura. Y ustedes ven una pintura o una escultura renacentista o románica o neoclásica, va a retomar todos estos mitos griegos que nacen a partir de la mitología de ellos. Entonces, más o menos ahí, ¿cómo se configuraba este panteón romano? Hay una historia que me gusta mucho, que es la historia de los titanes. Los titanes eran como los primeros dioses que hubo en esta mitología griega. El más importante era Cronos. Cronos era el dios del tiempo, ¿no? Entonces ahí había una profecía en el que decía que Cronos iba a ser desterrado por uno de sus hijos. Entonces Cronos se va a casar con Rea, que es la diosa de la fertilidad. Entonces ahí vean cómo se junta el tiempo, que es Cronos, con la diosa de la fertilidad o la diosa de la tierra, que es Rea. A partir de ese matrimonio de Cronos y Rea, van a salir los cinco dioses más importantes de la mitología griega, que son Hestia, Deméter, la diosa de la agricultura, esta Hera, la diosa de la familia, Zeus, como el más importante, el dios del rayo, Poseidón, el rey de los mares, y Hades, ¿no? Pero cuenta el mito que Cronos, a partir de que le dijeron la profecía de que cualquiera de esos 5 hijos le iba a quitar el poder, entonces él dice, no voy a permitir que pase eso. ¿Y qué hacía? Que cada vez que nacía uno de los hijitos se lo comía. Entonces hay pinturas bien impresionantes como la de Goya, donde está un Cronos comiéndose a su hijo. Entonces se comía cada uno de estos 4 dioses. Se comió a Hestia, se comió a Deméter, se comió a Hera, se comió a Poseidón y se comió a Hades. Entonces hubo un punto en el que Rea dijo, no, yo ya estoy harta porque ¿cómo te vas a estar comiendo a mis hijos? Me duele mucho, o sea, soy su mamá. Entonces, cuando nació Zeus, que es el último de los hermanos, dijo, no, a mi hijo Zeus no te lo vas a comer. Y lo escondió. Y a cambio, en vez de darle a Cronos, a Zeusito bebé, para que se lo comiera, le dio una piedra. Entonces Cronos se comió una piedra pensando que se había comido a Zeus y con eso pues también ya lo desaparecía y no había mayor problema. Entonces, ¿qué pasó? Que Zeus creció, se entrenó como durante toda su vida para poder en algún momento derrotar a Cronos, ¿sale? Y que lo logró porque al final se enfrentó a Cronos con todo, cuenta la mitología que se unió a los gigantes y a los cíclopes y hacía un montón de personajes y al final derrota a Cronos, quedándose él, liberando a sus hermanos, hizo que Cronos vomitara a sus hermanos, a estos 5, y se queda él como el rey máximo del Olimpo, como el dios rayo, de toda la tierra. A Hades lo deja como dios del inframundo y a Poseidón lo deja como el dios de los mares. Y ahí, ya se desarrolla toda la serie de mitología de Zeus y todas sus historias con los dioses olímpicos. Y pues de ahí ya nacieron un montón de dioses que cada uno de estos estaba como enfocado a algo. Por ejemplo, tenemos a Deméter, diosa de la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos, como ya lo vimos, cada uno de estos dioses representan algo de la naturaleza que ellos o aspiran o necesitan o quieren, pero es algo que está, más bien las religiones nacen a partir de una necesidad de lo que estás ahí teniendo enfrente o de la inspiración que estás teniendo enfrente. Entonces cada uno va a representar algo de sus costumbres o de la naturaleza, de lo que hacían pues en la vida diaria, ¿no? Entonces más o menos ahí es como nace la religión, la mitología griega. Les voy a pasar unos videos que me gustan mucho donde habla de cada uno de estos
5 personajes. A ver, alguien que prenda su micrófono y me diga si ha escuchado o ha tenido contacto con estos dioses. Yo creo que es de los que más tenemos conocimiento porque tenemos pues más relación con Grecia. A ver, alguien que me diga, Sí, yo a ver, ¿por qué? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Viste en el Hércules? juego de Kratos. ¿En el juego de qué? De Kratos. ¿Qué es Es que no me acuerdo cómo se llama el juego, Oh. pero pues hay un juego de Xbox o Play. Ah, God creo of que se War. me han comentado. Ok, ¿Eh? por ejemplo, ¿cuál es tu dios favorito? O sea, ya que más o menos los conoces por tu juego, ¿cuál dices? Ah, yo me identifico con ¿con cuál podrías identificarte? Ay, güey. No, pues yo creo que con el Zeus. El más poderoso. Ok, Ojito. Yo creo que todos, ¿no? Oye, Zeus tenía muy mala fama, o sea, porque una vez ya que llegó al Olimpo, es que es como una Está novela. mejor. Tenía muy mala Tenía hijos a fama. lo loco, Sí, maestra. exacto, se casó, o Tenía sea, hijos a lo loco. se Mi Beto es un gran relacionó ejemplo a con Está seguir. todos. mejor. Mala fama, buena vida. Con San Judas. La buena vida y la poca vergüenza. Pero también tuvo relaciones con hombres, entonces, bueno, pues tú decidirás. Ah, no, Con pero todo, pues ahí pájaros, sí ya no vacas, le no, entro todo yo. tuvo, maestra. El Zeus Exacto. era ídolo. Sí, de hecho todos los dioses nacen a partir de, o sea, no todos, pero en gran cantidad, de que Zeus tuvo relaciones con hermanas, tías, hijas, con gente del mundo mortal. Era norteño, pues. Era norteño. Pero según también es igual aquí, ¿no, maestra? O sea, por ejemplo, la Virgen, o no me acuerdo, tuvo relaciones con una paloma, ¿no? Y así nació Dios, algo así. Oh, en la religión católica, pues se El supone que es el espíritu, Espíritu güey. Santo. Es que, bueno, ahí entra la trilogía. ¿Por qué estamos hablando de religión católica? Está bien. Trilogía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero todos como que se entiende como una sola misma persona. Y para que naciera Jesús, para no profanar el cuerpo de la Virgen, según el mito, bueno, no sé si es mito, bueno, según la creencia, pues estuvo preñada por el Espíritu Santo, pero no bajo una relación carnal, sino una relación divina o algo así. Pero bueno, no se puede comparar a Zeus con eso. Es que Zeus estaba medio loco. Pero aquí es bien importante de los dioses olímpicos, de aquí de la religión griega, que los dioses tienen como características muy humanas. O sea, ya no se siente tanto como tú te puedes identificar. A mí me gusta, por ejemplo, no, pues a mí me gusta Deméter, ¿no? ¿Por qué? Porque era como más tranquila, o ustedes, no, Zeus, pues Zeus, porque tenía relación con todas las mujeres de ahí del Olimpo. O sea, sus características son como muy humanas. Sienten dolor, sienten ira, sienten placer. Entonces podemos tener una relación más directa con los dioses que, por ejemplo, con los dioses egipcios, que esos sí eran como algo muy sagrado, ¿no? No había como esa interacción entre el mundo, no te sentías parte de ellos. Aquí sí, ¿no? Te puedes identificar con cada uno de sus características. Dionisio, que el dios de la fiesta, o sea, representan características más humanas. Entonces, bueno, está muy, muy padre la mitología griega, es como un chisme total entre ellos. Y bueno, eso lo dejo lo voy a dejar de tarea. Me gusta dejar esta tarea de que se identifiquen con alguno de los dioses, por si alguien no ha tenido como este acercamiento con los dioses griegos, está muy, muy bueno. Y les voy a pasar unos videos que son, Pues hay una película, ¿no? Sí. Furia de Titanes, ¿no? ¿Cuál? Furia de Titanes, creo. Y es eso, que pelean contra Medusa y Zeus y los hijos y los semidioses. Lo del mar. Simón. No la he visto, pero Debería a de ver, verlo. pásala por ahí. Ay, ya Está sé, buena. es que casi no veo Pon en cine. Netflix, mi corral. Voy a suscribirme a Netflix eventualmente. Va, venga, pues continuamos. Creo que nos quedan 10 minutos, 6 minutos en esta sesión. Si se corta, pues nos conectamos. No es cierto, mi preferida es Artemisa, pero bueno, ok. Cada quien que decida cuál es la suya.
Estructura social de los griegos. Aquí está, no todo es bonito en los griegos, pero bueno. Había regreso. Ok. Había, por un lado, gente que se consideraba que eran ciudadanos y los que no se consideraban ciudadanos. Los ciudadanos eran la gente que estaba acomodada más bien, que tenía más dinero, ¿no? Y también la que tenía un poder militar, los que estaban dentro de la política y pues ahí se definía mucho por la cuestión del dinero. Eran como muy clasistas. ¿Quiénes podían participar en la política o en los sistemas, perdón, se me fue la onda. Los hombres solamente podían participar en las cuestiones políticas. Los que no eran considerados ciudadanos eran los esclavos y todos aquellos como prisioneros de guerra, ¿no? Y las mujeres tampoco podían participar en la política. Ahí tenemos una sociedad medio machista, porque pues no permitía a las mujeres participar de las cuestiones de decisiones de la ciudad. Y se consideraban como no ciudadanos. Y tenían los que no eran libres de plano, que eran los esclavos. Entonces, pues había todavía esclavitud dentro de esta estructura social. Luego tenemos la parte muy importante que es la filosofía griega. Tenemos estos filósofos de los más importantes, pues Aristóteles, Platón, Mileto, que van a hablar ellos del origen del mundo, porque es tan importante. De hecho, gracias a ellos, o a causa de ellos, como que el panteón romano decae un poco en su importancia. Porque esta gente empieza a pensar, a ver, ok, está muy bien que se haya creado el mundo, pero ¿cómo empezó? ¿Realmente empezó a partir de un dios? ¿Realmente fue un dios quien hizo que todo esto se creara? Entonces empiezan a filosofar respecto al origen del universo. Esto, pues, es importante porque empezar a pensar sobre el origen nos lleva a empezar a pensar cómo están creadas y configuradas las cosas, de qué material, por qué, cómo. Y empiezan ellos a pensar en el origen que ellos le van a conocer como el arjé. Entonces empiezan a decir, ok, ¿qué elementos podrían ser el origen de las cosas? O lo más chiquito, la partícula más pequeña, lo que le da sustento a todo, ¿no? O sea, entendemos que tenemos un cuerpo, pero este cuerpo está compuesto a partir de elementos. Nosotros ya podemos, porque ya tenemos más conocimiento científico, podemos entender que estamos hechos a bases de partículas, y luego de átomos, de células, y estas se van a componer y se van a dividir hasta que tenemos al átomo como la cuestión más pequeñita, ¿no? Pero ellos pues todavía no sabían esto, entonces empiezan a decir, no, pues quizás hay elementos, ¿no? Y el origen de todo es el agua. Entonces hay quien dice que el origen de todo es el agua. No, es que no solamente puede ser el agua, también el fuego. Entonces, agua, fuego. Y no, pues la tierra, ¿por qué? Porque es un elemento más sólido, ¿no? Entonces empiezan a pensar y empiezan a sacarlo de los elementos, que tenemos como los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Entonces, pues sí, empiezan a pensar que el mundo no se generaba a partir de un poder mágico como eran los dioses, sino que tenía otro trasfondo a partir de la observación de la naturaleza y del mundo físico, y de algún modo esta gente es la que va a empezar toda la cuestión científica, porque empiezan a pensar cómo se configuran las cosas, cuál es el origen de las cosas, y pues a partir de este pensamiento, por ejemplo, a Platón ahí lo andaban matando por decir este tipo de ideas, y de pronto el decir este tipo de ideas científicas pues ponía en jaque o cuestionaba todas las ideas de la religión, ¿no? Entonces pues ya lo querían matar por pues estas ideas que van más a un término científico que a un término religioso.
Y bueno, son bien importantes estos filósofos porque aparte de todo este rollo de cómo se creó el mundo y del arjé y de la creación, pues empiezan a cuestionar cuestiones filosóficas y pues de la vida, ¿no? Eso estaría muy bueno también que investigaran un poquito más ya cuestiones filosóficas. No sé si alguien tenga conocimiento de esto, no sé si lo vieron en la prepa. A ver, alguien que me diga. ¿Nadie? ¿O es la primera vez que se acercan estos nombres? Pues no es la primera vez, pero no me acuerdo mucho de eso. Ok, pues es muy bueno que lo vean porque a partir del pensamiento filosófico, de empezar a cuestionarte cosas, puedes generar pensamientos científicos o puedes generar ideas o puedes generar teorías y que las teorías, al final las ideas, realmente sí cambian el mundo. O sea, si no hubieran repensado también este tema de la democracia, por ejemplo, de que no estaba tan correcto o no estaba tan padre